Buenas tardes. Muy buenas tardes. Damos comienzo el primero de los encuentros Making of de esta 28ª edición del Festival Internacional de Cine de Valencia, Cinema Jove. Quiero empezar agradeciendo desde luego al Hotel Astoria, al Aire Hotel Astoria Palace, por la cesión de este estupendo espacio para mantener estos encuentros. Creemos que es el lugar idóneo. Ya funcionó muy bien en la edición pasada y por lo que estoy viendo en esta edición vamos a repetir el éxito. Quiero agradecer también el esfuerzo de Filmac, que está haciendo posible que este encuentro pueda verse a través del canal Cinema Jove TV, a través de la web en streaming. Y desde luego quiero agradecer quiero agradecer a Empar Ferrer, gran actriz que tenemos entre nosotros esta noche y esta tarde, y desde luego quiero agradecer muy especialmente a Thomas Alfredson su presencia en Valencia. Nos llena de ilusión poder contar con él. Era una idea ya largo tiempo acariciada y bueno, pues ha sido posible y le agradecemos muy especialmente que haya robado tiempo a su trabajo y a su esfera privada para compartir estos días con nosotros en el festival en Valencia. Quiero empezar recordando que para nosotros son muy importantes estos encuentros en la medida en que se convierten en uno de los sellos característicos de un festival como el nuestro. Estamos convencidos de lo enriquecedor que es para todos el que el público pueda tener tan al alcance de la mano a los, perdonad si os doy la espalda un poco, al alcance de la mano a los cineastas que pasan por el festival. Esto por cuestiones de formato suele ser más difícil en otro tipo de festivales y afortunadamente en Valencia podemos hacerlo, y podemos hacerlo también porque ellos se prestan generosamente a hacerlo. Creemos que es un gozo para el público el que puedan existir este tipo de encuentros, pero estamos convencidos también de que es igualmente enriquecedor para los cineastas, porque también tienen ocasión de comprobar de primera mano cuál es la opinión que se tiene de su obra, cuál es la percepción que se tiene del cine que hacen. En fin, nos alegra muchísimo que estemos todos aquí esta tarde, porque entendemos que uno de los sentidos que tiene la existencia de un festival como este es este tipo de encuentros, el que sean posibles. Así que muchas gracias a todos por la presencia y paso brevemente a hablar de por qué Thomas Alfredson, perdón, ¿quieres ir traduciendo? Como prefieras, vamos coordinándonos. Muy bien. Aquí, como veis, va a ser todo muy natural. Entonces ¿por qué Thomas Alfredson recibe el premio Luna de Valencia esta noche en el Teatro Principal? El festival, como conocéis, tiene un espíritu que se quiere inquieto, lo hemos dicho muchas veces. Es un festival que es en buena parte inconformista, no solo en cuanto a los temas que tratan las películas que vienen, sino también en la medida en que nos resistimos de algún modo, o mejor dicho, buscamos cineastas que se resisten a seguir caminos muy trillados. Buscamos cineastas que rompen con los clichés, que de algún modo renueven el lenguaje cinematográfico y el tipo de comunicación con el público. Iba a decir que va al cine, espero que esto siga ocurriendo durante mucho tiempo, aunque la generación de nuevos soportes permita que podamos acceder a las películas de muchas otras maneras. Este espíritu del festival que busca este tipo de cineastas creemos que coincide con los planteamientos de Thomas Alfredson como cineasta también, ¿no? Es un cineasta muy singular. El nacimiento de sus proyectos no surge como en otros cineastas simplemente de una propuesta de producción y tirar adelante con ella. El planteamiento a la hora de
cómo debe ser la película, la estética, la expresividad de los planos. Está muy en consonancia con la propia personalidad de Thomas Alfredson, pero aunque se mueva en territorios que de algún modo pertenecen a los géneros cinematográficos, se dedica a agitar estos códigos genéricos y a ir más allá a partir de propuestas muy personales o de planteamientos muy personales a la hora de generar el tono de sus películas. Esto conocemos básicamente en España las dos películas que han acaparado la atención y los premios internacionales, Déjame entrar y El Topo. En esta ocasión, o sea, a lo largo de la semana del festival, vamos a tener la oportunidad de conocer el resto de sus películas, las hechas previamente en Suecia, y podremos descubrir hasta qué punto hay una línea coherente en la carrera de Alfredson con temas que afloran una y otra vez en todas estas películas, aunque a primera vista parezcan muy distintas las unas de las otras. Esta mañana, durante la rueda de prensa, teníamos ocasión de asistir a cómo ese proceso de elaboración de las películas, aunque Alfredson cada vez que aborda una película piensa exclusivamente en esa película, a la postre, cuando se ven en conjunto, tienen una serie de, no sé si llamarlo estilemas, desde luego temas comunes que en mayor o menor grado están presentes en sus distintas películas. No voy a extenderme más porque desde luego ya sé que estáis todos aquí para hablar con Alfredson y no tanto para oír mis explicaciones a las que por otro lado podéis acceder a través de la web o de otro tipo de informaciones. Y bueno, pues sin más, thank you very much, Mr. Alfredson, for being here with us, and I hope you enjoy this encounter with the audience. Thank you so much. Would you like to say something, or we'd rather ask them to? Well, I just want to say I'm very happy to be here, and I'm happy so many people came to meet up here to this occasion, and I'll be happy to answer any questions you would have. Bueno, nos dice simplemente que está muy contento de estar aquí en Valencia y está muy contento de ver que ha venido tanta gente a este encuentro, y con mucho gusto contestará a cualquier pregunta que queráis hacerle. ¿Inglés o...? Sí, ningún problema. Hello, Thomas. My name is Frederick. I'm from Sweden as well, so we're kind of compañeros or something. I wanted to ask you about the movie Four Shades of Brown. You were working with a very known comic group or comic community, yes. In Sweden. How was that, and how did you feel collaborating with so many strong egos? Bien, le pregunta sobre una película que se llama Cuatro sombras de marrón. Es una película que hizo conjuntamente con un colectivo de cómicos. Le pregunta cómo fue su experiencia trabajando con este colectivo y sobre todo trabajando con unos egos tan fuertes. Okay, so maybe I should explain. It's I'm a part of this group of this collective. We're seven together, both writing and creating the stuff we do together, and we have this sort of veto to say no to things, but everything we do is like under this common under the same signature. And this specific film, we've been working together for over 20 years, and this specific film came out of the idea that we were so tired of all the comedy that was surrounding us on television and on film, that was really pushing the audience to laughter. So we tried to do a very dark comedy without jokes. So that was the sort of the fundament of that film. But it's quite hard to. You were asking how that was and how it is to work together.
Yes, it's 7 people to discuss everything with, so it's quite unpractical, and it's very tiring, but it's a lot of fun too. Bien, él puntualiza que él forma parte de este grupo, de este colectivo, integrado por 7 personas que colaboran en todo el proceso de escritura de sus creaciones, y lo hacen siempre bajo una firma conjunta, una firma colectiva. Esta película en concreto, que la traducción del título en inglés es 4 sombras de marrón, era una película que llevaba 20 años gestándose. Y la idea para la película salió del hecho de que ellos veían que estaban rodeados por todos lados, tanto en la televisión como en el cine, de un tipo de comedia, una comedia tradicional, construida a base de gags, a base de chistes, situaciones que empujan a la risa del espectador. Entonces ellos se plantearon hacer una comedia negra sin chistes. Esa era la base para la película. En cuanto a cómo fue la experiencia de trabajar con esta gente, sí, dice que es un grupo considerable, son 7 personas. Absolutamente todos los aspectos se someten a debate, lo cual en ocasiones pues no resulta nada práctico y bastante agotador, pero también es un proceso muy divertido. Bueno, yo quería preguntarte acerca de Déjame entrar y las diferencias con respecto a la novela de John. No sé si a la hora de abordar el proyecto acordasteis entre ambos el enfoque, o sea, en la novela hay una carga de violencia e incluso un cierto contenido sexual bastante explícito que sin embargo en la película prácticamente se elude, se escapa de eso. Entonces quería saber si ese enfoque lo acordasteis entre los dos, cómo llevasteis a cabo el tema de la adaptación, si también participaste, aunque en la escritura del guión figura solamente John, pero si ambos estuvisteis involucrados. He's asking about the film Let the Right One In, and about the process of adaptation from the novel. He says that you obviously worked with the author, with John, and there are some scenes, some of the content in the novel with explicit violence and kind of crude scenes that were avoided in the film. Why was this decision made, and was this a decision that was the result of a consensus with the author? Well, one thing is that a novel is, in this case, I think 300 pages, and you have to make some choices what to leave out and what to keep in, and it's no point of making the book. The book already exists, so you have to make a choice of cutting out a fillet. And to follow that and to walk that specific path. There are elements in the novel that I think would be too loud or too complicated to bring into the film, such as, for instance, there are a couple of scenes with pedophilia, which is it's one thing in a literary text and a totally different thing on screen. And if I thought that if we would have that in the film, you have to have that, you have to take responsibility for it, and you have to sort of have a very clear idea why you would choose to show it. And usually today
those things are put into films as some kind of emotional special effects, just to be shocking or to be, edgy or something. And we thought, or I thought, this was a very strong tale about innocent love. And if we would have had that in the film, it would have disturbed that a lot. And yeah. Bien, el proceso de la adaptación de la novela a la película, en primer lugar hay que tener en cuenta que una novela, en este caso, la novela es una novela de 300 páginas, y entonces evidentemente hay que tomar decisiones sobre qué aspectos de la novela incluir en la película y cuáles excluir. Evidentemente no tiene sentido reproducir simplemente todo lo que cuenta la novela, para eso ya está el libro. Efectivamente hay partes en la novela que le parece que serían demasiado estridentes o demasiado complicadas para tratarlas en el cine, como por ejemplo en el caso de la pedofilia. Hay bastantes referencias a la pedofilia en la novela, y una cosa es tratar este tema en el contexto de un texto literario, y una cosa muy distinta es hacerlo a través del cine. Si hubiese decidido abordar la cuestión de la pedofilia en la película, tendría que haberse comprometido mucho con esta idea, y esto a lo mejor habría sustraído un poco de la historia que él quería contar. Por lo general, hoy en día, este tipo de elementos, truculentos que se incluyen en las películas se hacen a modo de efectos especiales emocionales, simplemente para chocar a los espectadores. Y piensa que todo esto pues habría detraído de la historia que a él le interesaba contar, que es una historia sobre un amor inocente, que tenía mucha fuerza en la novela y era lo que él quería contar. Entonces él prefiere en el proceso de adaptación ajustarse a una línea específica, hacer un corte y seguir por ese corte en la película. Another question for you. Sorry. Obviously, being from Sweden, I know your family with your father Hasse, which is a great comedian and a great personality in movies. And how was it living and growing up in a house with that kind of that sense of creative sense that you could do whatever you wanted to do? I would really like if you could kind of describe your growing up in that environment. Bueno, le pregunta, él que es sueco también y conoce la familia de la que procede Thomas. Su padre es un cómico muy famoso en Suecia, ha participado en muchas películas, y le pregunta cómo fue su experiencia de crecer en ese ambiente tan lleno de creatividad. Quiere que nos hable un poco de su niñez. Well, I suppose I never grew up in another family, so I can't really compare. But and my father was constantly working, so the work wasn't from home, so I didn't see so much about of that in our home. But I had the opportunity and to follow him and to follow many of those processes. So I'm very grateful for having that opportunity. But I think we were just in many ways we were just as any other family, and with the usual stuff that happens in families.
it's creativity is often described as something wonderful and beautiful, and is often romanticized, but it can also be you could hate your creativity, especially when you're trying to sleep 3 at night. But I don't consider myself as being grown up in a fantastic circus, or it was quite common, I would say. Bueno, sí, le pregunta que si no se hubiese criado. I don't know. Le pregunta si se hubiese criado en una familia diferente, si hubiese acabado haciendo lo que hace. Entonces dice que es imposible hacer semejante lucubración. Para contestar a la pregunta sobre cómo fue su experiencia de crecer en una familia de estas características, dice que como él no se crió en una familia diferente, pues no tiene elementos para comparar cómo fue su experiencia en comparación con la experiencia de otros chavales. Lo cierto es que su padre estaba siempre trabajando y normalmente trabajaba fuera de casa, de modo que no lo veía mucho, no tenía muchas oportunidades. Sin embargo, sí que tuvo la oportunidad de seguir de cerca algunos de los procesos creativos de su padre, y considera que esto efectivamente fue una gran suerte. Pero bueno, la verdad es que muchos aspectos de su vida familiar eran como la vida de cualquier otra familia, las mismas cosas que suceden en cualquier otra familia. En cuanto a la creatividad, bueno, dice que a veces se piensa que la creatividad es una cosa maravillosa, existe una idea un poco romántica sobre esto, pero la verdad es que uno puede llegar a detestar su propia creatividad, sobre todo cuando estás desvelado a las 3 de la mañana y lo único que quieres es poder dormir. En fin, en resumidas cuentas, él no considera que se crió en un circo fantástico, maravilloso, sino que tuvo una infancia bastante normal. Hola, buenas. Los seguidores que están siguiendo el encuentro desde sus casas plantean en Twitter si es cierto que prefiere ser chef a director de cine. Oh, ok. Debería puntualizar a lo mejor que hemos estado en una entrevista en Radio Nacional para el programa El Séptimo Vicio y se le ha planteado esta cuestión, ¿no? Él ha declarado que le gusta mucho cocinar y de ahí viene esta pregunta. This is a question that comes from followers through net, Twitter. And there are some people that have heard the interview on the radio. Okay. Mm-hmm. And they're asking if it is true that you prefer to be a chef, or you enjoy more being a chef than being a filmmaker. Yes. I enjoy it better making food than making films, but making food is something I do for enjoyment. Films I do because I don't know anything else. Sorry? Yeah, maybe. Yeah. Bueno, desde luego dice que disfruta más cocinando que haciendo películas. Cuando cocina lo hace por placer y cuando hace películas lo hace pues simplemente porque no sabe hacer otra cosa. Le pregunta si hay algún paralelismo entre ser chef y ser director. Le contesta que sí, posiblemente sí. Bueno, y Olga nos plantea que de cuál de tus películas guardas un mejor recuerdo. Another Twitter asks about which of your films do you have the best memories from? From making? De la realización de la película. No dice más, ¿no? Como es un tweet. Yeah, I guess. Well, I don't know really. I never revisit
my films, I can't enjoy it, and sometimes I see an old film on television and I turn it off because it's really embarrassing to see old stuff. So and I'm not that interested in self archaeology. So I don't think I could explain that. Bueno, no sabría decir de qué película guarda un mejor recuerdo. La verdad es que él nunca vuelve a visitar películas suyas antiguas. De vez en cuando se tropieza con una película suya en televisión y enseguida apaga la tele porque le da vergüenza ver sus propias películas. La verdad es que no le interesa esta autoarqueología. Creo que hace tiempo leí que también ibas a participar en la adaptación de una nueva novela de John, bueno, nueva, ya fue editada creo que hace un par de años aquí en España, que aquí se ha titulado Descanse en paz y que es una historia de zombies. Entonces quería saber si podías confirmar esto y en caso de que sea positiva la respuesta, si nos podías comentar algo al respecto. He read some time ago that you were considering working on an adaptation on a new novel by John. A novel that here in Spain was released as Rest in Peace. It was a novel about zombies. Is it true that you were considering adapting this novel? And if so, would you care to comment on it? Well, it's John is one of my best friends, and I think he's a wonderful writer. It's a long road to sort of make things happen when you go into the commission of actually making a film. So it would be great to work with him again and material by him, but one has to wait for the right timing and the right moment to actually jump on the train. But I'm really looking forward to do something again with him. We did quite recently. We did a play on Royal Dramatic in Stockholm, which was we interviewed 4 and 5 year old kids, like hundreds of interviews, and we put them together into a play, and we had grown-up actors reading the lines of the kids as if they were grown-ups speaking that way, and it was a fantastic experience to do it, and very funny. Bueno, dice que John es uno de sus mejores amigos y considera que es un gran escritor. Y bueno, existe un largo camino entre lo que podría ser una idea para hacer una película y el momento de poder realizarla de verdad. Sería estupendo volver a trabajar con él, pero evidentemente hay que esperar el momento adecuado, las circunstancias para que esto se pueda hacer. Sí que ha hecho con él recientemente una obra de teatro para la que entrevistaron a niños de 4 o 5 años, hicieron centenares de entrevistas y después con los textos de estas entrevistas tenían actores adultos que leían estos textos de las entrevistas como si fuesen las frases para los adultos, y el resultado fue realmente fantástico. ¿Hay más? Bueno, plantean 2 preguntas más desde Twitter, que si eres muy crítico con tu trabajo o cuando acabas de rodar una película crees que has hecho la mejor película del mundo.
Okay, a couple more questions from surfers. One, are you very critical with your own work? And also, when you're finished making a film, do you always think that this is your best work you have done? Yes, I think I'm very critical, or you have to be very critical, especially when you're in production. I bought this little machine where I think it's for when you're playing golf or something, where you could push a little counter and count the decisions you make one day when you make a film, and it was like 600 or 700 decisions. Should we go that way, or should it be blue or green, or what should I go in here, or what should I say? And you get very skilled on making decisions, and it would be pointless if you weren't critical, answering all these questions or making all these decisions. But sometimes you just have to improvise. And act as if you knew. You just pretend to be very sure about yourself. Sí, dice que efectivamente él es muy crítico consigo mismo, pero bueno, tiene que ser así, tienes que ser crítico contigo mismo, especialmente en la fase de producción de una película. Comenta que se compró un pequeño mecanismo, una especie de contador, una cosa que piensa que se utiliza en el golf, que es una especie de contador. Y entonces estuvo contando todas las decisiones que tenía que tomar a lo largo de un día. Y se encontró que en un día había tenido que hacer 600 decisiones de todo tipo, de a dónde vamos, de qué color tiene que ser esto, de qué tiene que decir esta persona ahora, etc. Entonces acabas desarrollando una habilidad especial para tomar decisiones, y por supuesto que en ese proceso pues tienes que ser crítico para poder tomar estas decisiones, aunque también muchas veces se improvisa, y entonces lo que tienes que hacer es hacer como si supieras lo que estás haciendo, pero en realidad estás improvisando. Y una última pregunta. Has dicho esta mañana que no ves mucho cine, pero un seguidor pregunta ¿qué opinas del cine español? You said earlier today that you don't see very many films, but this person is asking what is your opinion about Spanish cinema? Well, you might as well say, do you like short films or long films, or green films or blue films? I don't think there is such thing as Spanish cinema, is there? I mean, the films don't have borders or nationality. They could be defined by language sometimes, but I would never sort of remember a good film being from a specific country. But of course, there are fantastic films from Spain. Bueno, esta pregunta sería como preguntarle si prefiere las películas largas o las películas cortas, las películas azules o las películas verdes. Es decir, él no piensa que haya un cine español, dicho así, porque las películas no tienen fronteras o nacionalidades. A veces sí que se puede hablar de una determinada lengua, de un determinado idioma, pero, en fin, bueno, pero evidentemente sí que cree que en España se hacen buenas películas. Being a Swedish director, I mean, not saying that you're coming from simple backgrounds or something like that. It's not Hollywood coming from Sweden. How does it feel to work with big stars like Gary Oldman and in Tinker Tailor and all that stuff? Do you feel
that you're directing in a different way, or are you feeling that you're just talking to someone that's on the same level as you? Le pregunto, en tanto que director sueco, es evidente pues que no trabaja en las mismas condiciones que se trabaja en Hollywood. Le pregunta cómo ha sido su experiencia de trabajar con grandes estrellas como Gary Oldman. A la hora de dirigir a una persona así, ¿lo dirige de una forma diferente o es el mismo proceso? ¿Cómo es esto? Well, it's not really a big difference. The big difference is that great film stars are very good at what they do. That's why they're big film stars. So you have to really have done your homework properly, and it's just a great environment to be with skilled people. So that is a big difference. On a personal level, this sort of stardom thing, it disappears after a couple of hours, and you don't think about it really. But the hardest thing for me was to work in a foreign language, because language is a very vital thing to have to work with as a director. You must be able to be very specific sometimes, and but if you're open about it, and if you ask stupid questions, which is good, and you're very open about not understanding, people get very helpful, and they sort of speak very slowly to you as if you were very old, or as if you were an idiot, which is great, because everyone reaches out to help you. But that was the hardest thing, I would say. Bueno, dice que no hay una gran diferencia a la hora de trabajar con grandes estrellas. Precisamente las grandes estrellas lo son porque son muy buenos en lo que hacen. Y entonces tú mismo pues lo que tienes que hacer es hacer tus deberes, y después te encuentras que estás en un entorno fantástico, trabajando con gente que sabe lo que hace. En cuanto a otro nivel de trabajar con estrellas, este elemento del estrellato, la verdad es que es una cosa que desaparece al cabo de un par de horas, y todo sigue de una forma normal. Lo más difícil que le resultó en este proyecto fue el tema de la lengua, el hecho de trabajar en un idioma diferente. El idioma es un aspecto vital para el trabajo de un director, porque muchas veces tienes que ser muy concreto, muy específico, y entonces careces a lo mejor de los recursos lingüísticos para poder aplicar esa precisión. Pero dices, si tienes una mente abierta, no tienes miedo de hacer el ridículo y haces preguntas estúpidas a la gente te ayuda, te explica el significado de ciertas palabras o cómo decir las cosas. La gente entonces empieza a hablarte a lo mejor muy despacio, un poco como si fueses un anciano, como si fueses tonto de remate. Pero, en fin, te ayudan muchísimo con el problema de la lengua. Y esto fue realmente lo más difícil de este proyecto. Hi. Hi. I'd like to find out about soundtracks, how you work with soundtracks, whether you try and find a specific way of specific music before you start shooting, or whether you have like a talk with the composer before you start editing, or whether it's like depends on different composers, different films. Bueno, le pregunta sobre las bandas sonoras de su película, cómo encuentra las músicas específicas con las que quiere trabajar,
los aspectos de la composición, los compositores con los que ha trabajado. Well, it can differ from different projects, but I have this little habit. When I start doing a film, I try to find a song that I think is representative of the film in some way. And I never show that to anyone or play it to anyone. I just have it, to listen to every day. And it can be a song that it becomes like a mantra. So I use it. If I don't know what to do in a certain situation, I could always, ask the music, and the music will give you the answers. So, and in editing, music is very important because I usually edit or co-edit myself. So I use it very actively, and sometimes you're in the process of editing a scene, which is, it doesn't happen, and it's you're fighting with it for weeks sometimes, and you could just put different songs to the scene, and it will unfold, and the song will give it a tempo or something, and then you remove the song afterwards, but it has sort of contaminated the scene. But when it comes to working with a composer, I do that quite late in the process, so that I keep it open as long as possible. But for instance, in this my latest film, El Topo, I worked with Alberto Iglesias, and that was really a fantastic thing, because I think he's a fantastic composer, and he has also a totally different approach than I have on timing and how to use music, which was like a totally different temperament, which was very uplifting and refreshing. And he was like, he is an extremely friendly and nice person, but very stubborn, and he could say yes, 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 and then he did, exactly what he was intended to do. But that was a great collaboration. But did he have something in mind before you came to see him, or did he show you some of the stuff he had already? Or well, I was very acquainted with his work from previous, and at some point we came up with the idea to ask him, and he said yes. But what you gave him like references that you liked, or some other films, or some other soundtracks? No. Instruments? No, I think we were talking about stuff hidden in the material and feelings, and I don't think it's a great way of expressing yourself with referring to other films or other music pieces. It sort of, it's a negative way of framing in yourself or deciding too much. And I don't think a composer really likes to listen to other composers. Bien. Bien, sí, dice que puede ser el proceso de la elección de la banda sonora, puede ser muy diferente en películas diferentes. Él tiene una costumbre, y es que cuando
afronta el hecho de hacer una película, lo que hace, una de las primeras cosas que hace es buscar una canción que le parezca representativa de la película. Entonces él no se lo revela a nadie, pero él escucha esta canción todos los días, incluso, en fin, durante el rodaje. Y entonces a veces, si le surge alguna duda sobre qué hacer en algún momento determinado del proceso, lo que hace es preguntárselo a la canción, escuchar la canción y ver si encuentra la respuesta a esa duda en esa canción. Lo que sí que es un elemento también muy importante es el montaje de la película con la música, el montaje de la música dentro de la película. Esto para él es muy importante y él normalmente hace el montaje de sus propias películas o lo hace en colaboración con alguna otra persona. A veces puede resultar bastante difícil encontrar la música más adecuada. Puede estar debatiéndose durante semanas, intentar diferentes canciones, diferentes elementos musicales. Entonces en el proceso de montaje a lo mejor prueba hacer un montaje de una escena con una música en concreto, pero después le parece que a lo mejor no funciona y retira esa pieza musical, pero entonces esa pieza musical ya ha contaminado el proceso de montaje y todo esto pues lo puede hacer bastante difícil. Cuando trabaja con un compositor, por otro lado, la introducción de la música la hace en un momento mucho más posterior, de forma que se mantiene más abierto para poder incluir una cosa u otra. El trabajo que hizo con Alberto Iglesias, le pareció, el trabajo que hizo Alberto Iglesias para la película del Topo le pareció fantástico. Piensa que es un gran compositor y aportó un enfoque muy diferente al suyo en cuanto a la sincronización de la música con las imágenes, al ritmo. Y Alberto Iglesias tiene un temperamento muy distinto al suyo, lo cual le pareció muy refrescante y muy positivo. Alberto Iglesias es una persona muy cordial, es un tío muy simpático, pero también es muy cabezota. Entonces él, cuando estás hablando con él, te dice sí, te dice que sí a todo, pero después siempre acaba haciendo lo que él quiere. Pero bueno, piensa que fue una gran colaboración. Él ya conocía el trabajo de Alberto Iglesias y lo abordaron para pedirle si quería hacer esta colaboración y él contestó que sí. Me pareció estupendo. Le pregunta también si a la hora de elegir la música para una película, si se basa en referencias a lo mejor de otras bandas sonoras o si parte de la idea de ciertos instrumentos que querría incluir. Y le contesta que no, que él prefiere indagar en ciertos aspectos un poco escondidos de la propia historia con la que está trabajando. Le parece que no es bueno referirse a otras bandas sonoras, a otros trabajos existentes. Prefiere trabajar desde los propios elementos de la historia con la que trabaja. Hola. Hola. Acabamos de ver Bert ahora en la Filmoteca, tu película, y me ha parecido muy divertida y me ha llamado la atención lo diferente que es el estilo de Déjame entrar respecto a esta película. Me gustaría saber un poco cómo es este proceso de toma de decisiones de cómo va a ser el estilo de una película, si es una decisión consciente hacer algo muy diferente y sobre todo si es algo que empieza ya teniéndose muy claro en la preproducción o es algo que acaba de fijarse ese estilo en el montaje. He just saw the film Four Shades of Brown. No, but Oh, I'm sorry. It's Bert. Bert, yes. Okay. Mm-hmm.
And he was surprised that this film had a very different style from other films that you have seen. He's wondering how these decisions are made. Is this a conscious decision that you say, well, I'm going to make a film with a specific style, with a different style? Is this something that comes up in pre-production, or is this something that comes up at a later stage, maybe at the editing stage? Well, that was my first film, and I was 27 or something when I did it, so it was quite a while ago, and I really can't stand it today, but because it's the first film, and there are too many ideas in it. You know, everything is jam-packed with ideas and no self-confidence, and it's like, you know, a kid opening the toolbox with 300 pencils. You know, it's too much color, too much everything, but it's kind of sweet, that film, and but I can see that it is a young person making it. A young part of myself that did that film, but no, it's totally intuitive when choosing material. It's you have to trust your reactions when you read something. It's like, am I laughing? Am I crying? Am I shivering? Is it like, do I react on this, or do I start imagining stuff when I see it? That's the only criteria, really. You can't plan that, or be smart, or be, you know, too intellectual about it. You have to just trust your reactions. Bueno, esta película, Bert, esta fue su primera película, la hizo cuando tenía 27 años. Y la verdad es que hoy en día es una película que él no soporta verla. Le parece que es una película que tiene demasiadas ideas, está atiborrada de ideas, y es una película que está hecha desde una falta de confianza en sí mismo. Es un poco como un niño que abre un bote con 300 lápices de colores y empieza a jugar con ellos. Sí que ve que, en fin, se da cuenta que es una película de juventud, y ve ahí pues una parte, digamos, de su yo joven. Pero bueno, el proceso al que te refieres es un proceso puramente intuitivo. A la hora de escoger los materiales para una película, lo que hace es fiarse de su reacción ante estos materiales. Es decir, es un material que te hace, que te produce emociones, que te hace que te imagines algo, y ese realmente es el único criterio que le parece válido. No es un proceso intelectual, sino más bien intuitivo. ¿Por qué en la película del Topo se insiste en no mostrar el rostro de la mujer de Gary Oldman? Casi siempre está fuera de campo o algo así. Mm-hmm. So why in Tinker Tailor there is such insistence in not showing the face of Gary Oldman? No. I'm sorry? Oh, the wife. Oh, okay. The wife. Okay. Smiley's wife is like the most dangerous place for Smiley is in his own home. His biggest enemy, or the greatest risk, is in his own home, and that is his wife, that is constantly meeting with other men, and
it is the absence of her that makes her really present in the film. I thought she would be much stronger if she would be that ghost, and it's also very sparse in the book how much she appears, and that is also his Achilles heel. If we would also have created a face and a body, we would be too interested in their relation and who she might be. What's important in our story, in that particular story, is his idea of their relation. So I thought that was much more powerful. Sí, el personaje de Smiley, las situaciones en las que son más peligrosas para él son precisamente cuando él está en su propia casa. Ese es como su principal enemigo. Y esto es porque su mujer siempre está reuniéndose con otros hombres. Le pareció que la ausencia de la mujer en cierto modo la hace más presente. Pensó que tendría más fuerza si aparecía, si era esta especie de fantasma. También la mujer tiene una aparición más bien escasa en la novela y también constituye un poco el talón de Aquiles del personaje. Pensó que si a la mujer, si se creaba un rostro y un cuerpo para la mujer, entonces se crearía un interés por saber quién es esta persona, esta mujer, cómo es la relación que existe, la relación de pareja que existe entre ellos. Y esto no le parecía interesante. Lo que es mucho más interesante es saber cuál es la idea que el personaje de Smiley tiene sobre esa relación. ¿Hay más preguntas? Yo quería preguntar sobre la fotografía, porque bueno, solamente he visto 3 películas suyas. En la primera que he visto, la primera que hizo, la de Bert, supongo que al director de foto le pasó lo mismo, que también abrió la caja de gelatinas y se puso a jugar, porque es una locura. Pero me encanta la fotografía de Déjame entrar y El Topo, que son las que he visto. Y quería saber, en El Topo, por ejemplo, que es una apuesta muy arriesgada, que tu director de fotografía hizo una entrevista para una revista diciendo que habéis hecho pruebas para ver cuál era la película de 35 que actualmente producía más grano, y os quedasteis con la Fuji real. O sea, realmente está muy presente en la historia. La película es casi el grano es casi un personaje más de la película, porque además jugáis también con las transiciones a negro, por lo que se ve ahí Entonces, esta decisión la tomaste tú. ¿Cómo trabajas con tu director de fotografía y quién decide hacer esta apuesta, en este caso, arriesgada? She wants to ask you about the cinematography in the film. In what film? Okay, well, in several. She says she imagines that in Bert, the cinematography may have been similar to what you were talking about, that the director of photography may have been like a kid opening up a big tin of crayons or something like that. But she's more interested in the films, Tinker, Taylor, and the right let the right one in. She read an interview with the director of photography for Let the Right One In, and apparently he was asked about what kind of film he prepared, what kind of stock he preferred, and he said that it was a Fuji film that he preferred because it gave him that thick grain, and this is something that is used throughout the film. The graininess of the image that almost becomes a character in itself.
She's wondering how did you make this decision? Is it something that you worked out with a cinematographer? How do you tend to work with your cinematographer? Well, it's one of the most thrilling moments of seeking the tone of a film. It's the same cinematographer on both those films, Hoyte van Hoytema, who is a Dutch guy. Yeah. So, but we have a lot of interesting discussions. But we look at painters mostly to find the decisions around light. And in Déjame Entrar, we looked a lot on Renaissance painters, and specifically Raffaello, to create that sort of very thin and how he painted white, because so much in that film is in winter and in snowy landscapes, and it's a tricky thing to make snow come alive on film, because usually it's just big white holes on the film. But it's mostly filmed in darkness, so we try to replicate moonlight on reflecting on white surfaces. So it's mostly we invented this little device we called spray light. It's as if you would have light on a can, just spraying it out in the air. It's not really any direction on the light. It's just from nowhere. Even I don't think anyone has ever asked me about Ellie's apartment, where the light comes from, because there is no light, but it's still, you can see. So there's no lamps or anything in her apartment. But digging into all those things are really, really interesting. But the references could be really wild. We could have. I mentioned that earlier today. Like on Tinker, we said, like, what if we could create images that would smell like wet tweed or damp wool, and then you go backwards from that and try to figure out what film stock, what light directions, and what colors, and those things. Bueno, uno de los momentos más emocionantes a la hora de hacer una película es buscar el tono para la película. Y esto es algo que se puede hacer a través de la dirección de fotografía. En su trabajo con este director de fotografía holandés, para el topo se fijaron sobre todo en obras pictóricas para tomar decisiones sobre la luz. En Déjame Entrar se centraron más bien en pintores renacentistas y especialmente en Rafael, sobre todo por el modo en que Rafael pintaba el color blanco. La película Déjame Entrar sucede en invierno y entonces hay mucha nieve, hay mucho blanco en la película. El blanco es muy difícil de fotografiar porque puede acabar siendo como agujeros blancos en el encuadre. Entonces, además, rodaban principalmente en la oscuridad, intentando reproducir la luz de la luna reflejándose en las superficies blancas.
inventaron un procedimiento, un mecanismo al que le dieron el nombre de un spray de luz. Porque creaba un efecto que era como una luz, que era una especie de spray de luz, porque era como si la luz no tuviese una dirección concreta. Parecía como que la luz no venía de ningún sitio, tampoco. Nadie me ha preguntado nunca sobre la luz en el piso de Ellis, de dónde viene la luz, porque en el piso de Ellis no hay lámparas. Entonces, hay veces que para buscar los efectos que quiere conseguir parte de ideas completamente distintas. Por ejemplo, para el topo se planteó la idea de intentar reproducir visualmente el olor de la lana mojada, del tweed mojado. Y esto, partir de esta idea te hace retroceder un poco y hacerte plantearte sobre la película cosas como qué colores vas a utilizar, por ejemplo. I just have one very quick last question. What are we looking forward to seeing from you in the future or your next project? Le pregunta sobre cuál es su próximo proyecto. Well, I read a lot right now and considering different things, and I never comment on that until we have, you know, a firm decision on actually doing it. Yeah. Bueno, dice que está leyendo muchas cosas en estos momentos y está considerando diferentes posibilidades, pero no le gusta nunca hacer comentarios sobre trabajos futuros hasta que ya estén más consolidados. Volviendo a los inicios, desde tu experiencia, ¿qué consejo le darías a alguien que está a punto de hacer una primera película? So going back to the origins and having the benefit of your experience, what advice would you give to someone who is making a first film? Oh, and that is you. Well, advice can be making films. It's really hard to give advice, and it's really hard to listen to them properly too. But trust your instincts, I'd say. If your instincts tell you something, they're probably totally right. There would be 100 people saying that you're mad or that you should do something differently. It's, for some reason, filmmaking is like, I have an artist friend who's a painter, and he says, like, it would be a nightmare for me if I would put my brush into the paint, and every time I race, there would be like 100 people saying, no, not left, no, not white, not there. Oh, why do you do that? And when you're making a film, you're surrounded by people, you know, having different ideas of what you should do. Everyone's a film expert for some reason. You wouldn't have that if you were a brain surgeon. You know, you don't tell him or her what to do when they're doing their stuff. But for some reason, everyone's a film expert. So be true to your instincts and be stubborn. Bueno, es difícil dar consejos para hacer una película, y también es difícil comprender los consejos que alguien te pueda dar. Lo principal sería fiarse de uno mismo, fiarse de tu propio instinto, aunque seguramente vas a tener
habrá gente que te dará la razón y habrá seguramente también 100 personas que te digan que no tienes razón en absoluto, que lo estás haciendo todo mal. Dice que tiene un amigo pintor y que a veces le comenta que dice que sería inconcebible para él que cada vez que mojase el pincel en el pigmento y fuera a poner una pincelada en el cuadro, que surgieran 100 personas y dijeran, no, ahí no, ese color está mal, ¿por qué no pruebas esto otro? Pruébalo aquí más arriba. ¿Qué es lo que acaba pasando cuando haces una película? En una película acabas efectivamente rodeado de 100 personas que te están diciendo cómo tienes que hacer las cosas, porque de repente todo el mundo se convierte en un experto cineasta. Curiosamente, pues esto pues no se lo harían a un neurocirujano, por ejemplo, a nadie se le ocurriría. En fin, lo principal, fíate de tu instinto y sé muy cabezota. ¿Queda alguna pregunta? Parece que no. No. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Thank you very much. Thank you. Thomas Alfredson. Gracias. It's been a really nice encounter and thanks to, gracias a vosotros también. Muchas gracias. Thank you. Seguiremos teniendo este tipo de encuentros a lo largo de toda la semana. Habrá días que tengamos varios, incluso mañana con Gracia Crejeta y Tito Valverde y Antonio Mercero, el equipo de 15 años un día. Pasado mañana, domingo por la mañana a la 1 con Macarena García. En fin, vamos a seguir con todos estos encuentros porque la verdad es que son muy agradecidos. Y nos seguimos viendo también en las proyecciones y en el resto de programación del festival. Esperamos que disfrutéis de la diversidad de la programación de los 8 días de cine que nos quedan por delante. Gracias. Thank you. Thank you. Okay, great. Yes.